biotecnología. Tiene que ser necesariamente las tres. Si no están las tres de biotecnología, repito, las tres. De modo que las futuras tesis deben tener algo de esto, dependiendo de la profundidad en cuál área quieran ustedes hacerlo. Un bioproceso, ¿qué sería un bioproceso? Bioproceso. En todo caso, ¿cómo es un proceso químico de un bioproceso? ¿O es igual? Generalmente, el sistema biológico o parte de ella, que puede ser una enzima también, un organelo, para que el sistema biológico haga una reacción generalmente química. Producto de ello, hay un resultado, que ese resultado tiene que evaluarse, tiene que cuantificarse, tiene que medirse. Estos son procesos industriales que usan organismos vivos, el sistema biológico en general, que puede ser una levadura, una bacteria, un hongo, puede ser fermentación. El término de fermentación acá es un término un poco distinto a lo que ustedes conocen en bioquímica, es el cual se usa un organismo mediante una fuente de carbono, produce una sustancia orgánica. O sea, no es exactamente lo que tiene la definición de bioquímica. O sea, puede ser aeróbica o anaeróbica, desde el punto de vista de que está usted hablando, ¿no? Ahora, también es otra parte interesante que voy a tener la vez pasada, es que es parte de una presión unitaria. O sea, para producir no solamente está aislado de todo el contexto de una empresa, sino que es parte de ella, ¿no? Que hemos visto, hay upstream, downstream. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, más que nosotros ya tienen experiencia, ya han escuchado, muchas empresas biotecnológicas usan bioprocesos. Producir vino, cerveza, yogur, incluso vacunas, casi la mayor parte se ha hecho en base a un bioproceso, o sea, usa un sistema biológico. Idealmente, en biología industrial deben usarse residuos renovables para que el costo de la materia prima, sobre todo la fuente de carbono, que representa el 50-70%, sea más barata, ¿no? Y obviamente minimizar el impacto ambiental. Bueno, entonces hay varias etapas. Entonces, primero tenemos que encontrar nutrientes que sean disponibles, que sean asimilados por el microbio y que sean baratos. En lo posible, son residuos de industrias. Son subproductos, como por ejemplo melaza. La melaza es un producto de sacarera. La que usa en queso elimina el suero lácteo. Es un subproducto, o sea, tiene lactosa, nutrientes. Y así, muchas industrias liberan residuos. Por ejemplo, si quieren producir mango y descarte, eso se libera. Entonces, obviamente la materia prima va a ser más barata. Y esto se hace en un bioreactor. La pregunta es, ¿qué es un bioreactor? ¿Qué sería un bioreactor? Estamos solo para los procesos mediante ciertos parámetros donde se puede controlar tanto moléculas como... A ver, un material sería un bioreactor en forma genérica la sección. Sí. Se puede controlar ahí la cantidad de sustrato que estamos agregando, la cantidad de oxígeno. Pero mecánica, ¿no? Pero entonces, eso significa que no puede haber bioreactores abiertos, ¿o sí? Sí, lo importante es que se consuma, el microorganismo se concentra y produzca un producto. Claro, acá bioreactor puede ser cualquier sistema físico que intenta controlar la mayoría de parámetros. O sea, mucho va a depender de qué sistema estás hablando. Por ejemplo, producción de microalgas. Usted no controla la temperatura. Estoy hablando de producción de microalgas al ambiente, ¿eh? No un fotobioreactor que ahí tiene control de varios parámetros, temperatura, pH, nutrientes. En lo posible debe controlarse. Obviamente, para eso tiene que haber nutrientes, que es el medio de cultivo. Si queremos producir, por ejemplo, si no existe, es una microalga, una cianobacteria que produce PHB, entonces tiene que haber la fuente de carbono. ¿Cuál sería para una cianobacteria? ¿Ah? ¿Cuál sería la fuente de carbono para una cianobacteria? CO2, porque son fotosintéticos. Y microalgas, para la fuente de carbono es CO2, en cambio para el folio y bacilo requiere ya una fuente orgánica, tipo glucosa, sacarosa, maltosa, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber también todos los nutrientes necesarios, no solamente la fuente de carbono, nitrógeno, azúcar, sino todo lo que necesita. Si usted no coloca, como dije la pasada, no hay fierro, porque el fierro no crece. En el caso de la producción de levadura, si usted agrega un complejo B que requiere que no se sintetice esa levadura, no va a crecer. Tiene que estar todos los nutrientes. Y aún más, si uno conoce que determinados componentes pueden activar o es inhibidor, uno se va a sacar provecho de eso. En el caso de producción de PHB, uno agrega cantidades pocas de fuente de nitrógeno para que se acabe y recién ahí
Cuando hay exceso de policarbono, genera producto PHB. Si no, no crece. Si agregamos suficiente cantidad de nitrógeno, el micrófono comienza a crecer y no produce PHB. Entonces, para este caso, para bacillus y bacillus bacterios, hay que limitar por nitrógeno. Entonces, eso depende del sistema. También, ustedes también deben tener ya cursos de bioseparaciones para purificar el producto, no solamente producir, sino purificarlo. Eso va a depender obviamente, producción de cerveza. Ya, tienen ahí su bioreactor grande, agrega levadura, está en temperaturas bajas, se produce el etanol, que es aromático. ¿Qué significa a nivel de purificación? O de downstream para cerveza. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? Ustedes cuando ingieren una bebida alcohólica, llámese vino, llámese cerveza, está turbio con las levaduras presentes en el líquido, no se puede dar la neta, ¿no? En el caso del alcohol, se tiene que destilar adicionalmente. Entonces depende del proceso. ¿Qué aplicaciones tiene? Varias aplicaciones que, como decía hace un momento, pueden ser incluso hasta bioremediar, porque un sistema biológico para, en este caso, mitigar, eliminar un contaminante, preferentemente con valores también, con criterios de ingeniería, ¿no? De la extracción de biocombustibles, usos químicos, etc. En realidad hay varias áreas. ¿Qué se pretende en el futuro? Siempre cuando uno produzca debe optimizar. O sea, primero ver qué parámetros físico-químicos, temperatura, pH, nutrientes son los que maximiza el producto. Una vez que maximiza, mediante software estadísticos, uno puede optimizar a nivel estadístico, después verificar esa información, siempre con el objetivo de que haya mayor cantidad de biomasa, o de repente mayor cantidad de producto, o de repente crezca más rápido, o ambas cosas, ¿no? Eso depende del criterio. Esto recién lo he puesto anoche. Entonces, ¿qué quiere ahora también está interviniendo las ideas de bioprocesos, porque nos permite, de acá aprovecha esa información. Por ahora me imagino que ustedes no están muy enterados, pero ya se puede usar. También ingeniería genética a nivel de biología sintética también para el proceso. Siempre el objetivo es maximizar el producto, maximizar el rendimiento, minimizar el tiempo, minimizar su producto. Bueno, obviamente se enfoca en prácticas que no contaminen el ambiente y sobre todo que sea sostenible, ¿no? Si usamos materia prima, productos de la industria, que existe en esa industria, obviamente siempre va a haber materia prima disponible. Por ejemplo, si producen azúcar, siempre va a haber melaza. La melaza es su producto. ¿Qué tiene la melaza? ¿Qué tiene la melaza? Tiene sacarosa, solamente sacarosa nomás tiene. Tiene otros nutrientes. Por ejemplo, si usted está interesado en producir ácido cítrico, usando perejil Miguel, porque dice, ya tengo ahí la melaza que tiene sacarosa, pero dice, agrega el OMI que produzca ácido cítrico. ¿Qué cree? ¿Se producirá o no? ¿Por qué sí o por qué no? No, asumiendo que bajar la cantidad de sacarosa, la melaza tiene grasa de sacarosa, y agregaran de repente 5 gramos por litro de sacarosa presente en la melaza, asumiendo que ellos hicieran así. Entonces ahí no habría inhibición porque no hay suficiente cantidad de carbono, pero hay algo más todavía. Para ácido cítrico, por ejemplo, se requiere que no haya exceso de fuente de magnesio. Si no hacemos nada, el agua va a comenzar a crecer en la fusión cítrica. Eso depende de cada sistema, tienen que conocer su ruta metabólica para sacar provecho. Porque ustedes agregan nada más, como a veces pasa con sus compañeros, y después se dan cuenta por qué no produce. Entonces, acá también hay que pensar que toda célula, o parte de ella, generalmente se usa como un verdadero reactor, bioreactor, que es el cambio, la transformación química. En este caso, tenemos una levadura, tenemos acá el jugo de la uva, que es el mozo, que tiene varias fuentes de carbono, nitrógeno, azúcar, etcétera, etcétera. Y hacia la transformación, en general, tenemos un vino. Y el vino no solamente es una bebida que tiene alcohol, tiene sustancias aromáticas, le da un sabor especial al vino. Obviamente depende del tipo de uva, depende de la levadura. Entonces, eso, ¿por qué? Porque puede hacer varias cosas. O sea, el que transforma y que cambia todo esto es la levadura. ¿Podrá hacerse un vino a nivel sin levadura? ¿Qué opinas? ¿Vino? ¿Qué enzimas se agregarían por ejemplo? ¿Cómo lo haría?
Me dice que sí puede producir vino sin levadura, o puede ser por encima. ¿Qué es? Imaginen cómo lo haría. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo de levaduras, o machaco, trituro, que se liberan? Las enzimas. Están las enzimas de la vía glicolítica. Si agrego el vino, ¿habrá fermentación o no? Habría. Pero esto es muy inestable, porque no se usa casi, pero se podría hacer. Entonces las enzimas son las que al final hacen la transformación química, las que están dentro de la levadura, ¿no? Pues, ¿qué queremos en un bioproceso? Alta tecnología, baja tecnología, ¿qué objetivos planteamos? Que de repente costos, que sea seguro, etcétera, etcétera. Para eso tenemos que definir qué producto queremos primero. Después, qué pureza deseamos, qué concentración necesitamos, qué operación unitaria debemos emplear, a qué escala, a qué costo, al final producto. Al final el costo es el que representa la rentabilidad de la empresa. Si no hacemos eso, por producir, obviamente no va a ser rentable. Por lo tanto, la empresa no se va a interesar en producirlo. La empresa siempre quiere ganar. Entonces tenemos que poder bajar, aumentar el rendimiento, disminuir el tiempo del cual se hace el proceso, uno puede mejorar el proceso, por lo tanto se vuelve mucho más rentable, ¿no? Entonces tenemos que buscar también operaciones alternativas. En lo posible no haber contaminantes en su producto. No se le he comentado, cuando ustedes tienen ahí una fuente de carbono, tienen la levadura producida de etanol, si agregan otras sustancias distintas, de repente, como a veces en el campo agregan de repente un pedazo de pierna, qué sé yo, produce otros alcoholes, aparte del alcohol etílico. Después que toman, les da los famosos diablos azules, porque hay otros alcoholes distintos, alcoholes que son tóxicos, que alteran el organismo. Entonces, a mí escuché también cuando toman de repente una bebida destilada, casi no hace mucho daño, porque solamente ha habido alcohol etílico y esta salsa aromática. En cambio, esos tipos de fermentaciones caseras que les comento, de ciertas sustancias distintas, tenemos alcohol metílico, de repente etanol y otros alcoholes superiores. Eso es lo que provoca daño. Entonces, si queremos producir, por ejemplo, etanol, no sería conveniente porque tenemos que destilar un paso adicional de destilación para separar el alcohol metílico de esos alcoholes que son muy cercanos a una división de etanol. Entonces, es importante acá, en lo posible, debiera ser productos que sean muy cercanos al producto que uno desea. En este caso, el ejemplo que le he puesto es del etanol. Entonces, una vez que conozcamos todos esos pasos, vemos la secuencia óptima para producir. Acá quiero que ustedes comparen las características entre la primera, segunda y tercera generación de varias sustancias. Antibióticos, aminoácidos, primera generación, ahora produce insulina humana, factor 8, tipo de células, no recombinantes, recombinantes y recombinantes. La pregunta que nos hacía era una proteína recombinante, ¿no? Un estudio por recombinante, o sea, a nivel de genética. Se localiza a nivel intracelular, PHB es intracelular, pero muchas enzimas son extracelulares. En el caso de intercelular, o refiriendo pues extracelular en tercera generación. Acá son bastante altas, la cantidad que se producen acá son muy bajas, los volúmenes de producción acá son altos, los dos son bajas, actividades secretarias sí, en cambio no tanto ahí, pureza es alta, y acá uso, sobre todo para los humanos, pureza muy alta. Entonces, parece conocer todo el proceso fisiológico del sistema biológico. En este caso, es un microbio, puede ser una levadura, una bacteria, una microalga. ¿Qué está sucediendo dentro del organismo? ¿Qué parámetros externos están afectando? ¿Cómo es su fisiología? ¿Cómo es a nivel molecular? Porque conociendo todo eso, uno puede sacar provecho cuando comentaba hace un momento con los inductores, inhibidores. Al final, siempre hay cinética. Esta cinética la van a hacer ustedes acá. Tenemos la biomasa, una grafica tal como está, así más o menos. En este caso el producto está asociado con el crecimiento, es un microbito primario y acá es sustrato. Por lo general es limitante. Puede ser que sea así de esta manera, es otro. Puede ser que sea de esta manera o de esta manera. Siempre en un bioreactor de laboratorio o industrial ya hay otras cosas que se deben controlar, el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, se regula en bioreactor, se regula fácilmente porque hay un sistema de enfriamiento o
se agrega calor para mantener la temperatura estable, presión, agitación, volumen. Entonces, es a nivel de balance de masas, balance de oxígeno, con la idea de que todas las condiciones sean óptimas para el microbio, para el sistema biológico. Entonces, el bioreactor de ambiente es lo mismo, pero un poco más detallado. Hay sistemas que permiten controlar y medir rápidamente la cantidad de oxígeno que está ingresando a través del electrodo de oxígeno, el sensor que también mide la cantidad de reacciones por minuto, la cantidad de oxígeno que está disuelta en el líquido. Por lo general en este sistema el oxígeno está disuelto, si el microbio está oxígeno disuelto en el líquido. A diferencia de otra metodología, estrato sólido que fija el oxígeno molecular del aire. Entonces, ¿qué se mide? El crecimiento, caudal, temperatura, pH, y dependiendo se puede enfriar o no. Entonces les contaba a ustedes que en San Jacinto, cuando producen etanol a gran cantidad, ya se genera mucho calor, por lo tanto tiene que enfriarse. Realmente hay chaquetas alrededor del bioreactor grande de producción para enfriar, porque si no, el proceso se inactiva. Entonces, tenemos que saber qué cantidad de estrato vamos a agregar, debemos tener una idea cuánto se va a formar, qué biomasa se va a formar, qué cantidad de oxígeno se está agregando al sistema, qué cantidad de CO2 se está generando. Este parámetro nos permite medir el QR, que dentro de poco le vamos a indicar qué cosa es, y al final hay todo esto, toda la maquinaria metabólica está dentro. El ingeniero solamente ve esta parte, cuánto entra, cuánto sale, ese balance, pero no conoce qué pasa dentro. En otro curso, ustedes me imagino han visto en bioquímica, en fisiología y también en ingeniería metabólica, vamos a ver más detalle de todo eso, porque la información que se tiene es importante para sacar provecho y maximizar la producción. Entonces, nuevamente en la levadura, uno siempre asocia la levadura a la producción de etanol, pero no siempre. O sea, la levadura puede producir muchas cosas. Puede producir etanol, producir ácido acético, puede producir menoterpenos, ácido graso, ésteres, glicerol, aminoácidos, sulfuro hidrógeno. Obviamente depende del nutriente que esté presente, ¿no? Por eso se considera siempre como una factoría celular. Inóculo es la cantidad de microbios que se agrega en un sistema, en este caso en un matraz, un reactor pequeño, ¿no? Obviamente hay varios criterios como no va a ser contaminante, por lo general es monocultivo, son tipos de microbios, cultivo puro. Hay estrategias también, generalmente se está cambiando para hacer consorcio microbiano, debe estar en cantidad suficiente, debe tener la morfología adecuada. Obviamente, por ejemplo, si usted quiere tener una muestra con bacilos, después de un tiempo forman esporas. Entonces, para agregar esporas, esas esporas tienen que germinar en el proceso. Entonces, va a ser más rápido si le agrega la bacteria y no de forma curada, sino de forma vegetativa. No solamente hablando de bacilos, sino también de muchos mohos que generan esporas. Y se tiene que, en todas las etapas, la constancia química debe permanecer estable. No va a ser que de repente un lote produce una cantidad, otro lote menos cantidad y otro lote de repente ya no. Se debe una constancia fisiológica. Generalmente hasta un 10% del volumen se agrega, ¿ya? Si tienen un matraz de 100 mililitros, ahí viene para ustedes, se prepara en los reactivos para 100 mililitros, se agregan 9 litros de agua, por los 10 mililitros restantes vienen de hidrógeno. En el caso de ustedes, para la cinética, ustedes van a hacer eso, van a tener un matraz de 500, van a preparar reactivos para 100, pero agregan solamente 90 litros de agua, más 10 mililitros probablemente de inocuo. Supongo que ya Eric o Ángela van a decir esto, pero ahora ustedes le van a dar a ver qué tal cosa, a su fuente de carbono que tiene, y tenemos una biomasa teórica, pero ahora ustedes lo conocen, de 2 gramos por litro. Entonces el limitante para la cinética es el nitrógeno, sulfato de amonio, que se acaba primero. Ya en un día vamos a ver con más detalle eso. Entonces, ya a nivel comercial hay varias etapas, desde un tubo de ensayo, matraz, de forma secuencial, hasta el bioreactor de producción. Este ejemplo es de la levadura. La levadura puede estar seca, puede estar refrigerada, puede estar de otro tipo, como pasta, ¿no? Ese depende del organismo. Lo que ustedes han visto de la levadura, ¿no? La levadura de pan. La levadura de pan puede ver así seca, puede estar en pasta. Eso depende del proceso. Si está en pasta, la levadura
¿Estará viva o estará muerta? Los que producen pan. Y para que un organismo siga manteniéndose, debería haber una fuente de carbono, que está ahí. Si bien es cierto, no crece en condiciones ideales, pero está respirando, está vivo. Porque si no hay nada, se muere la levadura. Por eso también es importante cómo se va a dar el producto final, ¿no? Obviamente, para este caso de la levadura, el tiempo que está en refrigeración o está almacenado, esto ya está viable la levadura, significa que va a hacer su acción biológica. Entonces, es lo mismo nuevamente que son etapas distintas para producir a gran escala. Para esto, se supone que el curso de proceso va a tener criterios de escalamiento acá. O sea, no solamente si yo agrego 10%, 10% nada más. Se debe mantener criterios como el crecimiento, crecimiento tanto en biomasa, de producto, productividad volumétrica, de formación de biomasa, de formación de producto. En el caso de ese curso que vamos a ver entre poco. ¿Qué se pretende de escalamiento? Tratar de reproducir. Acá he puesto TIR, en inglés acá el T de titer, que es concentración, el Y de rendimiento, y este es R de velocidad. Que está en base a la productividad volumétrica, de formación de biomasa o formación de producto. Entonces, esos son parámetros que se intenta que se mantengan en diferentes escalas. En realidad no es tan sencillo mantenerlo, se intenta. Bueno, estos criterios más, por ejemplo, que cuando se aumenta a gran escala ya aumenta el tamaño, no es lo mismo ya estilizar, por ejemplo, 100 metros cúbicos. Eso no entra en un equipo para estilizar, un autoclave. Entonces eso está in situ. Autoclavar, no es tampoco sencillo porque el calor para que penetre dentro no es fácil como si hubieran 5 mililitros. Entonces ahí se trabaja con otros factores que tiene que tener presente, ¿no? A nivel ya comercial, a nivel industrial. La transferencia de masa y calor de igual manera se vuelve un poco más complejo, pero se intenta que esto se mantenga a la temperatura pH. Como decía hace un momento, y en funciones grandes se libera calor. Entonces tiene un sistema para generar, tiene que calcular qué calor se está generando para, en base a un sistema que ese calor no dañe al sistema biológico. Bueno. Obviamente hay nutrientes, no debe variar el sistema biológico para que se mantenga estable, produciendo lo mismo. El efecto importante en la optimización no solamente en matar, sino también a nivel ya de a nivel comercial, a nivel de producción. Siempre mantenerse la optimización para mejorar el proceso. Al final, el dinero. Cuando más produzca en menos tiempo, con menos contaminantes, o menos subproductos me refiero, es más rentable. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Por qué es importante la optimización? Porque acabo de decir, porque nos permite ser más eficientes, aumentar mayor cantidad en menos tiempo. Obviamente va a haber un diseño experimental, que lo van a ver en otros cursos más. Va a haber software especializado que permitan optimizar. Y la idea siempre básica es maximizar. Acá no confundir la palabra optimización. Aquí tiene temperatura pH, encuentra el valor óptimo de las variables, pero no es optimizar, no solamente encuentra el valor óptimo. Optimizar significa hacer algo más adicional para obtener valores mejores que el anterior. Es importante acá la cantidad de oxígeno que está agregando, o sea, lo que oferta el equipo, lo que el equipo necesita. Calcular también el crecimiento, reducir tanta biomasa, tasa de producto, uso P, velocidad volumétrica de formación de producto, y eso depende del bioreactor. O sea, no es lo mismo bioreactor tan agitado, bioreactor air lift, que es así, largo. Acá el aire es el que agita, el que mueve todo eso. A diferencia del bioreactor tanque común, que es tanque agitado que tiene el sistema. Entonces eso varía. ¿Qué significa copa? P es una sigla que lo vamos a ver con más detalles: velocidad volumétrica de formación de producto. Incluso X acá sería velocidad volumétrica de formación de biomasa. ¿Cómo se obtiene? Mide la biomasa final, biomasa inicial entre el tiempo. Vamos a ver unas clases sobre eso. La próxima semana creo. Entonces técnica de optimización, bueno, acá tenemos el sustrato que está acabando, el producto, la biomasa,
Entonces, mediante diferentes técnicas, al final queremos que esto mejore, que esto, incluso ahora con Machine Learning podemos ver de qué manera, qué variables serían las que están de alguna manera maximizando la producción. ¿Qué criterios técnicos deben emplearse? Entonces, incluso también utilización multiobjetivo, que significa que quiero utilizar simultáneamente la promoción de producto y también de repente biomasa, las dos cosas. Tradicionalmente se hace producto independientemente de la biomasa, independientemente del de crecimiento, pero acá queremos utilizar simultáneamente varias cosas a la vez, por eso se llama multi-objetivo. Entonces, acá por ejemplo es un sistema que puede ser para permitir optimizar como después de varios procesos, de varias estrategias, tenemos un punto óptimo que es lo que es al inicio. Ustedes necesitan entonces un diseño y optimización, incluso a nivel de ciclo se puede hacer. Parte del producto es esto. Ustedes ya tienen el genoma, me imagino, de Bacillus, son como Bacillus megaterium, ¿no? No, Bacillus se quiere estar. Entonces tiene usted el genoma, ya puede accesar al genoma, puede ver su crecimiento in sílico, puede determinar su rendimiento de sustrato de biomasa in sílico, sustrato de producto in sílico, cultividad también in sílico. Y eso lo va a validar de alguna manera cuando haga la parte experimental. Entonces, está muy relacionado porque, como repito, eso es rentabilidad. Se tiene que establecer un diseño experimental apropiado para ver qué variables, temperatura, pH, nutrientes, cantidad de diferentes nutrientes pueden tener un efecto en la productividad, en la producción. Incluso ustedes también van a tener ya entre poco técnicas para ajustar a experimentar mediante modelos matemáticos. Hay varios modelos matemáticos que vamos a ver la próxima semana que pueden estar relacionados con diferentes tipos de productos, a diferentes formas de biomasa para consumo de sustrato. Ahora, viene otro aspecto importante que ustedes como futuramente nuevos deben dominar esta parte. ¿Qué modelo de cultivo escoger? ¿Cultivo por lotes? Lo que ustedes conocen de forma tradicional, cultivo por lote alimentado, cultivo continuo. Por ahora, en este curso todavía se cultiva por lotes. Va a haber un curso internacional de cultivo por lote alimentado, que supone el otro año ya vamos a tener herramientas para hacer eso. Se supone que las prácticas deben preparar y también las tesis, ¿no? Entonces, primero, hay varios tipos, ¿no? El cultivo por lote, el cultivo batch, el cultivo continuo, el cultivo lote alimentado, semicontinuo y cultivo continuo, ¿no? Quiero que vean esa parte. Entonces, de todos ellos se tiene que controlar qué cantidad de microbios estamos produciendo, cuánto es RPM, la tasa de transferencia de oxígeno, CO2, oxígeno diésel aeróbico, pH y temperatura. ¿Qué forma esquemática? El cultivo por lote. En el primer vector está su motor, está en vez de cultivo, y empieza y hasta que termine, así se hace cultivo por lote. No se agrega nada más. Ustedes colocan para atrás, no están agregando en esos momentos más nutrientes o otras cosas más. Prácticamente del inicio, espere que ocurra el proceso, al final se obtiene el producto, se cultiva por lote. Este es un cultivo que es bastante frecuente, que muchas industrias lo hacen. El cultivo se desarrolla hasta que se alcanza la condición estacionaria, o sea, hasta que termine el nutriente, se agota y al final se detiene el proceso y se obtiene el producto. Entonces, en esta versión matemática, ya vamos a empezar acá, es de x de t. Para ustedes, llevado matemáticas avanzadas. Es una velocidad. En este caso, x biomasa, es velocidad de crecimiento. Es igual a mu max, y velocidad específica de crecimiento máximo, x biomasa, K sub S, de lo que ustedes han estudiado en bioquímica. ¿Qué sería K sub S? Es la mitad de la velocidad máxima. ¿Eso qué implica? Eso nos está indicando si el microbioma es bastante eficiente en el consumo de sustrato determinado. Si tiene un KSS muy alto, significa que le cuesta mucho usar ese sustrato.
y ese es el sustrato, porque generalmente es la fuente de carbono. Entonces, si nosotros graficamos en el tiempo, tenemos este sustrato, biomasa, y B es el volumen que no varía, porque no se agrega nada. El volumen no se agrega acá, el volumen se mantiene. Tengo un pequeño video que lo vamos a ver acá. Como ustedes saben, ya me imagino que micro es una fase LAC, una fase exponencial, una fase estacionaria. Entonces, si se agrega a un microabiomaterial en condiciones distintas a la anterior, va a haber una fase de latencia, una fase exponencial, fase estacionaria y fase muerta. O sea, la velocidad de crecimiento acá es cero, acá es prácticamente el mu máximo, acá es cero porque hay un balance entre bacterias o microbios muertos, bacterias vivas, y al final hay muertos. Entonces, hay varias cuatro fases que si ustedes lo van a notar, me imagino, por lo menos dos, con cinética. Este es el por lote. Entonces, esta es la ecuación matemática que se acaba de decir en su momento. Pero también hay otro modelo matemático que se dedica a forma rápida, que es el modelo logístico, que nos da otra expresión matemática que al final nos permite intentar que los datos que se obtienen a nivel cinético se vean representados. Acá ustedes van a ajustar los datos experimentales. Primero van a graficar tal como está en el Excel. Luego van a intentar graficar a varios modelos, entre ellos el modelo logístico. Entonces, ese ajustar significa que debe pasar lo más cercano a los puntos experimentales con el modelo matemático. O sea, este es XM, la cantidad de biomasa máxima, biomasa inicial, biomasa máxima, biomasa que la conoce, tiempo y está elevado, ¿no? Entonces, hay varias ventajas y ventajas de este cultivo por lote. Esto es bastante frecuente, o sea, están versados incluso en muchas industrias. Acá la tasa de mutación es baja porque en realidad hay un periodo de tiempo muy corto y el sustrato casi se degrada completamente. Pero tiene una ventaja que ustedes han visto que pasamos de un tubito de ensayo a varios directores y directoras hasta la planta de piloto hay un tiempo. En este caso es una ventaja, estamos perdiendo tiempo. La ventaja comparando con otros modalidades de cultivos baja, significa que no va a ser el tiempo adecuado, entre comillas, ¿no? Y la velocidad de crecimiento no se controla. Hay varias empresas que producen cultivo por lote, biocombustibles, bebidas alcohólicas, alimentos, etc. Para el cultivo por lote alimentado, otra modalidad. Tenemos un cultivo inicial donde después de un tiempo se agregan más nutrientes y aumenta el volumen. Entonces el volumen final no va a ser el mismo, o sea, el volumen se aumenta acá. Se llama cultivo por lote alimentado, cultivo feedback, que está en inglés. Entonces también se usa la misma ecuación del motor, pero acá el volumen va a variar. Acá hay varias modalidades. El volumen puede ser constante, un incremento, puede ser exponencial o lineal. Se supone que primero empieza por fase con cultivo por lotes, acá. Y cuando estamos en menos casi por terminar fase exponencial, casi siempre se agrega más volumen. En el volumen hay nutrientes, lo que hace acá aumenta la biomasa. Y se queda siempre un sustrato a veces sin consumir. ¿Ya? Quiero que ustedes vean un video que he elaborado. Entonces, nuevamente, el sustrato, acá el verde, la biomasa que está incrementando un poco más y el volumen que está aumentando, en este caso es lineal acá. O sea, el volumen al final o incrementa. Obviamente hay que aumentar el volumen, como está agregando nutrientes, la biomasa va a aumentar, la actividad también va a aumentar. Entonces es mejor, entre comillas, que el cultivo por lote. Ustedes comparan acá las dos imágenes de cultivo por lote y el cultivo batch. Acá. Acá el cultivo por lote alimentado.
siempre va a haber mayor cantidad de biomasa, casi siempre, mayor cantidad de producto. Después una ventaja que se incrementa el rendimiento en otras palabras. Como les indicaba en estos momentos, empieza primero con cultivo batch, se alimenta, puede ser cultivo continuo, lineal, exponencial, no se remueve el volumen y aumentar pues la presencia de la meta de producto y la biomasa. A ver, el tipo puede ser implementado, puede ser por volumen fijo, puede ser volumen variable o también cíclico. Cada ventaja de ventaja, como ustedes ven en la imagen, al ser mayor cantidad de células, hay mayor producto, por lo tanto mejora la productividad. Pues también controla mejor algunos parámetros. Uno puede controlar un poco claro el crecimiento, controlar el cultivo por lote. Pero tiene ventaja, es un poco más complejo, se requiere más equipo, más sensores, puede haber mayor contaminación porque está más tiempo y se requiere equipos adicionales. También ya eso, la industria también mejoró bastante, está reduciendo varios tipos farmacéuticos biocombustibles y varios tipos de alimentos. Entonces, un reservorio que va a agregar nutrientes acá, sobre todo el nutriente limitante, y lo que está acá va a incrementarse al final. Entonces, eso conlleva a que aumenta el volumen, aumenta la biomasa y aumenta el producto. Pero no es un cultivo continuo, ¿ya? El cultivo continuo aquí es cuatro muy importante. Ustedes van a ver más en bioprocesos de la tasa de dilución. ¿Qué significa eso? Que tenemos el bioreactor, comienza el cultivo por lote igual y comienza a agregarse nutrientes acá, un volumen determinado. La velocidad que entra es la misma velocidad que sale. Repita, la velocidad que entran los nutrientes acá es la velocidad que sale. Entonces el flujo es idéntico. ¿Qué conlleva eso? Que los microbios están dentro acá y luego al crecer más rápido que esto acá se van a quedar. Si el microbio crece tan lento que al final de un tiempo se va a lavar eso, ¿no? Entonces el volumen al final no va a variar porque es la misma tasa de entrada, tasa de salida. Pero sí ven que después de un tiempo que se vuelve estable, la cantidad de biomasa se va a mantener en estado estacionario, el estado también y también el producto. Por lo tanto, cada actividad va a ser más alta, la velocidad de crecimiento va a ser controlada acá con mayor exactitud. Que también esperemos que en el Campus 2 podamos hacer eso, ¿no? Al menos se está probando para eso. Vamos a tener otro video digo contigo. Esta tasa de dilución es la tasa de entrada y salida. Cuando se hace más alta llega un momento que ya el microbio crece a la misma velocidad y comienza a lavarse. Y obviamente también el sustrato ya no se consume porque está menos microbio y se está ya perdiendo. Entonces uno escoger un rango al cual sea estable. Incluso hay técnicas para determinar el crecimiento usando el lavado mediante el cultivo continuo. ¿Hasta ahí alguna consulta? Hasta cierto punto ya deja de producir más producto, ¿no? De acuerdo a la No, acá es constante, porque eso puede permanecer semanas, meses. Se estabiliza. Claro, porque primero empieza el cultivo por lote. Imagino que es cultivo por lote acá. Agrego una velocidad acá de flujo. Y esa velocidad de flujo es la misma. Es la tasa de dilución. Si yo digo 0,4, imagino que sea 2 mililitros por minuto. Sale 2 mililitros. Entonces la bacteria puede crecer, o el microbio que puede crecer. Pero si digo de repente 0,8. El flujo es mayor, el flujo es menor. Entonces la tasa de dilución que viene acá es la velocidad de crecimiento en el fondo. O sea, a mayor velocidad, el microbio va a crecer siempre y cuando tenga las condiciones óptimas, si no se lava, se pierde. Entonces, después de un tiempo se vuelve constante la cantidad de biomasa, la cantidad de sustrato que no ha sido consumido y la forma de producto. Pues eso, como repito, está en semanas, meses. Entonces, ¿qué eso implica?
Y si yo quiero hacer esto, tengo que tener un sistema, en este caso, por ejemplo, quiero producir levadura de pan. Continuamente está produciendo levadura de pan. Significa eso que continuamente está liberando un volumen con biomasa. Eso que también que representa que debe tener una centrífuga también en línea para que continuamente esté separando eso. Porque continuamente, repito, o sea, ya no son me imagino que una semana saca, y esa no va a ir al desagüe. O sea, tiene que ver el sistema que permite recuperar en este caso biomasa, pero de igual manera. Entonces, es un poco más complejo, pero al final es más rentable. Así como lo anterior, también tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, el nutriente limitante se debe continuamente, que es el que gobierna el crecimiento del proceso, por lo tanto, está en casi siempre en etapa logarítmica, ¿no? Por lo tanto, tiene una desventaja cuando hay que producir un antibiótico. El antibiótico se forma solamente, casi siempre, cuando se hace crecimiento, o el crecimiento es muy nulo. En este caso, como está en fase logarítmica, no es apropiado producir antibióticos. En general, para medicamentos secundarios. Entonces, ¿cómo se obtiene de este flujo pro-volumen? Esa es la tasa de dilución, ya es el cultivo continuo. Eso lo van a ver con más detalle en el proceso. Entonces, al final, después de distribución se tiene que mu igual a D, es la tasa de dilución como en este caso momento. DGDT es el cambio de biomasa celular, es igual al crecimiento, biopuresis, la producción de X. Como está estacionario significa que el X se elimina, al final es mu igual a D. Quiero que lean las ventajas de relación cultivo continuo. ¿Qué ventaja es que la célula se puede mantener en estado fisiológico constante? Es continuo. Porque por eso que mu es igual a D. Otra, cuando se inmoviliza, se vuelve mucho más eficiente este proceso. Porque en este caso, nuevamente, la mayoría de procesos que están, como este proceso de cultivo continuo, tiene que también estar en continuo, que es biomasa, debe ser sistema continuo, si el producto debe ser sistema que permite recuperar producto continuo. Obviamente, como demora a veces, ya no estamos en etapas previas de cada raza está diciendo de una raza hasta el doctor grande, ¿no? Pero eso también trae una ventaja, que puede contaminarse, que no se puede usar para cultivos, para producción de antibióticos, etc. Y por ahora, algunas empresas todavía no lo consideran, aunque también se puede hacer eso. No sé si ya están, últimamente está viendo una cantidad de empresas.
Realizar costos en otros procesos tiene que pasar siempre la recuperación, tiempo que para el proceso, mirar contaminantes, porque aquí no está presente etanol. Hay contaminantes que genera, bueno, sacacitos, tiene la melaza, tiene la levadura, pero ahí, como el pH ácido para las levaduras, también puede crecer lactobacilos. El lactobacilo está consumiendo la fuente de carbono para producir, obviamente no etanol, sino ácido láctico. Entonces es un contaminante que genera problemas porque consume la fuente de carbono y queda menos fuente de carbono para la levadura, ¿no? Habría que pensar también en el proceso del aire, porque en el aire hay microbios, se agrega volumen en grandes cantidades. Entonces estamos agregando, si no hacemos nada, estamos agregando microbios del aire. Entonces tenemos que de alguna manera esterilizar el aire mediante membranas filtrantes que retienen microbios. También ya se debe saber que uno puede iniciar cosas usando medio cultivo, el medio sustrato y otras cosas adicionales. Biorreactor aeróbico, que es lo que es más frecuente, está sujeto a varios tipos. Puede ser el tanque digital que hemos visto en nosotros, puede ser el cloruro de burbujas, puede ser el biorreactor de leche empacado, otro biorreactor o un biorreactor de membrana. Pero todos ellos tienen ciertas consideraciones como lo que estamos usando acá. ¿Cuáles son los criterios de escalamiento? Método de utilización de su biorreactor, qué sensor está agregado en el biorreactor para poder entender y comprender la diferencia más y calor, procesos, qué algoritmos deben usando para optimizar y qué consideraciones ambientales deben tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, los algoritmos, tengo un biorreactor acá, agrego glucosa, agrego microácidos, genera acidez. Entonces, el sensor se da cuenta que bajar el pH. El sensor comunica a un CPU y sabe que acá pH abre una válvula para que el pH no varíe. Entonces continuamente está controlando de una manera temperatura, pH, etc. Incluso la espuma, para que las condiciones se mantengan ideales para el medio biológico. Entonces tendría que pensar ya en el transcurso de masa, de nutrientes, de oxígeno dentro del reactor, pensar en la agitación, o sea, cuántas reacciones debemos estar empleando para maximizar todo el proceso, cómo está eliminándose el calor, o cómo está en épocas frías, manteniendo que el calor sea estable, así que no varíe, ¿no? Bueno, no hay idea que digo, ¿eh? Entonces, el biorreactor, este es el tanque excitado, es aeróbico que sacaría oxígeno por acá. El motor son palas de gestación. La producción llega hasta 50.000 litros. Siempre son acero inoxidable, los impulsores, que son estos. Hace que el oxígeno que está agregado por acá se homogenice idealmente en todo el líquido, idealmente, el cual no se le cierto. Acá un pabellón de detalle
tenemos una chica de estillamiento, cuando se hace fuente de calor, acá está agregando el aire por acá. Cuando son vibraciones grandes, ya utiliza ya no autoclave, sino in situ, se agrega vapor para esterilizarlo. Es el motor tiene un sello mecánico que permite que el microbio del aire contamine. Hay varios ductos que para sacar muestras, para agregar medir temperatura, pH. Es en esencia un bioreactor tanque aplicado. Puede llegar hasta 7 metros cúbicos, 150.000 litros un bioreactor. Entonces son bastante voluminosos. Nosotros vamos a tener un bioreactor también planta piloto, en el campo 2. Posiblemente lo están yendo ahí porque tienen que hacer el extranjero. Entonces, están viendo acá, lo ve ya, porque ahorita no tenemos problemas por internet, no hay acá internet. Todas esas cosas, ya sea bacterias o levaduras, se debe ver en ecuaciones de balance, eliminar la cantidad de oxígeno, la cantidad de biomasa y tomar decisiones en el momento, ¿no? R2 significa velocidad de consumo de oxígeno, velocidad de formación de CO2, que tiene que también monitorearse y tomar decisiones. Con eso se determina el QR, el sistema respiratorio, que lo vamos a ver más en detalle en la otra unidad. Entonces tenemos que saber la cantidad de aire que vamos agregando, la cantidad de oxígeno que estamos agregando, la cantidad de oxígeno disuelto, pH, temperatura, obviamente hay sensores. Eso va a variar si quiere producir levadura de pan, ácido láctico, antibióticos, vacunas, fluidos monoclonales, fluidos recombinantes, biodiversión, etc. Nuevamente, entonces acá debe mantenerse libre siempre de contaminación, el bioreactor, la temperatura de lo posible mantenerse estable, debe una mezcla de nutrientes y de oxígeno de forma apropiada, el pH debe controlarse, debe monitorearse varios parámetros como oxígeno, temperatura, pH, etcétera, y también en algunos casos ser cultivo por otro alimentado, y también debe haber una forma como muestrear el bioreactor para obtener datos. Entonces, se tiene que, de alguna manera, detectarse. En lo posible debe ser en línea. Biomasa, temperatura, pH, incluso de una tabla uno puede estar mirando. ¿Qué pasa con temperatura a la vez? La temperatura variada se supone que no, porque está preestablecido que sea así. ¿Ves? pH, el pH no tiene estable, el oxígeno también, el sensor de biomasa está detectando que está creciendo, etc. ¿no? Entonces, todas esas cosas en lo posible deben ser en línea. Pero a veces pasa que no se puede, tiene que ser por situación de gravimetría, por fluidez, por fotometría, por cromatografía, diseño biológico, dependiendo de los productos que nos interesa. Esta es una página nueva que recién he puesto porque esta es la más apropiada para biotratamiento, la biología ambiental, para eliminar materia orgánica y de alguna manera controlar el agua que se elimina, ¿no? Son plantas de pretratamiento. Entonces también tenemos que tener algunos equipos que los debemos tener presentes para tener control sobre eso, como transductor de gases, microscopio focal, centrifuga refrigerada, monitor, HPLC, siempre con el objetivo de tener datos. Quiere producir PHB. Si hubiera un equipo que me detecta el PHB sacando una muestra sería excelente, pero a veces no es tan sencillo en algunos casos. Entonces, y la agitación, que permite que el motor, con varios impulsores, mezcle apropiadamente los nutrientes en función de la transferencia de masa, el tipo de medio cultivo que está empleando. A veces pasa, por ejemplo, que algunos microbios secretan sustancias que aumentan la reagología del caldo, tipo goma Santana. Por lo tanto, el oxígeno no va a ser la misma en este proceso. Siempre se asume, cuando se hace ese tipo de diseño, que se debe colocar la máxima cantidad de oxígeno en la cantidad máxima de biomasa. Pero a veces pasa, cuando ya se agrega, el microbio está generando una sustancia viscosa, la frecuencia de oxígeno no es la misma. Genera un problema ahí. Entonces se puede acelerar aumentando las revoluciones, pero si aumentamos las revoluciones también tenemos que estar presentes que este biológico que estamos empleando, porque si son bacterias puede tolerar ese esfuerzo de corte, de agitación, pero ya no tanto para levaduras
para seres mamíferos, seres plantas, porque son muy sensibles. La bacteria sí, eso también depende del tipo de organismo. En matraces, creo que esto hace frecuentemente, hay matraces especiales, como está viendo en la foto, que tienen esas cosas, que permite aumentar la transferencia interna. Nosotros solamente eso, ¿no? Obviamente ese matraz que ustedes tienen va a estar con el cultivo acá, va a estar con tapón de algodón, con su gasa, para que el microbio contaminante no penetre. Entonces ustedes, acá este momento, van a hacer una muestra en la cabina de seguridad y van a eliminar biomasa, PHB, consumo de sustrato y consumo de nitrógeno. Algo así, porque antes se hacía acá en esto. Entonces, el oxígeno es un factor es un factor clave, porque la subida del oxígeno del aire es bastante baja. Entonces tenemos que agregar bastante oxígeno, porque el oxígeno, como repito, debe estar en el reactor mezclado homogéneamente para pueda hacer esa. Pues si agregamos muy poco, el microbio va a ser limitado por oxígeno, no por otros nutrientes. Entonces, acá es importante que el equipo ofrece una cantidad de oxígeno. O sea, por más agitación que haya, la temperatura, pH, nutrientes, medio cultivo, nos da una cantidad de oxígeno. Esto en función también qué cantidad de oxígeno requiere el ser biológico. La idea sería que sean las mismas o mayor. El nivel ya matemático es OTR en inglés. Recibe transferencia de oxígeno del equipo que tiene función de alcalidad, estos símbolos que son oxígeno disuelto, saturado, oxígeno disuelto presente en el bioreactor, y esto es VR, es la velocidad de consumo del oxígeno, para reducir el consumo del microbio. Esta es función de esta velocidad por biomasa. O sea, para tomar biomasa, obviamente va a requerir mayor cantidad de oxígeno. O sea, no es lo mismo una persona que esté en un cuarto, que esté, digamos, 1000 personas, no es lo mismo. Eso lo notan ustedes incluso también en el calor, ¿no? Una persona que está libre acá, que están 1000 personas acá, se libera calor interno. El oxígeno no va a ser lo mismo también. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Entonces, la transferencia de oxígeno tiene varios factores, desde que está el oxígeno en el líquido hasta llegar al microbio. Hay unas etapas que son críticas, que tienen que pasar estos tipos de capas, que es lo que hace un poco complicado, pero aún así se tiene que monitorear, se tiene que evaluar, se tiene que detectar, porque necesitamos que la cantidad de oxígeno al final llegue al sistema biológico, porque es el que va a estar usando para su uso fisiológico. Bueno, hay varios microbios con temperaturas y la cantidad de oxígeno que requieren acá. Esta especie requiere gran cantidad de oxígeno, o sea, normalmente requiere oxígeno, o sea, si usted agrega poco oxígeno no va a crecer. Los tobalteres, por ejemplo, capta el nitrógeno atmosférico y lo convierte en amoníaco, pero requiere gran cantidad de oxígeno. Por lo tanto, debe agregarse, si no, no es función biológica. Los microbios requieren menos, pero también requieren oxígeno del aire. Entonces, ¿por qué? Cuando uno está agitando acá hay varios patrones de mezcla de nutrientes, de productos, que puede ser tóxico en algún momento, de transferencia de calor, etc. Esas cosas tienen que evaluarse, tienen que clasificarse. Me imagino que en los procesos lo van a ver con más detalle. Por lo general, usted debe trabajar con microbios tipo GRAS, por lo general, o sea, no patógenos, porque se pueden contaminar. Si va a emitir patógenos, debería hacer prácticas adicionales para minimizar el aspecto. Hay varios hongos como aspergillus, muco, rizopo, penicilio, hay varias bacterias como bacillus, lactobacillus, levaduras como Candida, Cloveramilia, Saccharomyces, que son grasas, son reconocidos que son seguros. El yogur, por ejemplo, es un microbio benéfico. El kefir que ustedes compran de repente en Plaza Vea es un microbio benéfico. Estos son seguros. En cambio, estas bacterias que pueden producir algún compuesto interesante, pero puede ser patógeno. A propósito, una bacteria llamada Xanthomonas campestris, no es el santano, es una polisacaria, que se puede aislar de acá, pero también si usted tiene comprar del extranjero, no se permite tan fácilmente, porque tiene que pedir permiso de NASA, porque pueden traer microbios patógenos y contaminan a varias plantas acá. O sea, microbios patógenos, nosotros casi muy poco vamos a trabajar, ¿sabes? Que sea muy especial podría darse.
Entonces, ¿cómo mejorar una cepa microbiana? A nivel de ingeniería metabólica, vamos a ver el próximo ciclo, a nivel de mutaciones, a nivel de ingeniería genética, a nivel molecular, y también manipulando temperatura, pH, nutrientes. O sea, uno puede manipular el sistema biológico, obviamente siempre para mejorar, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, aumentar concentración de producto, que es una alternativa. Podemos aumentar más genes, podemos romper la reacción genética. Otra alternativa es mejorar el proceso, voy a dividir el tiempo de fermentación, o sea, mucho más rápido, sin ser capaz de metabolizar sustratos baratos, para hacerlo más rentable, no producir subproductos. Otra alternativa es reducir la necesidad de oxígeno, o sea, que requiere poco oxígeno, disminuir la formación de espuma, que también genera problemas porque tiene que agregarse una sustancia para neutralizar y al final puede provocar interferencia en la transferencia de oxígeno, de la alta concentración de carbono y también resistente a fagos. Porque si usted no utiliza bien el aire, puede ser que haya fago, y el fago va a matar a la bacteria, por lo tanto ya el producto va a ser escaso o inexistente. Entonces, podemos hacer mutaciones para incrementar el rendimiento, aumentar la... Pero las empresas generalmente sus mejores cepas no lo publican porque son secreto comercial. No lo sueltan, eso es interno del propio de la empresa. Aquí un ejemplo dramático. Cuando recién se descubrió la penicilina, se producía pocas cantidades. Ahora tiene que producir hasta 50 gramos por litro de penicilina. O sea, no, mutaciones de diferentes tipos, son ingeniería metabólica. Antes producía cantidades muy pequeñas, incluso nanogramos. Entonces, es muy importante también que la cepa sea estable en el tiempo, porque si es que funciona un mes y el otro mes no funciona, de nada sirve. Se puede almacenar en frío, se puede almacenar inutilizado para que la cepa se mantenga estable. Pero hay un problema también que los microbios se mejoran genéticamente. Las microbios tienen plásmidos. Los plásmidos es una carga extra para el metabolismo de la bacteria. Y a veces con el tiempo, con mucha presión selectiva, se pierde plásmidos. A veces plásmidos se perdió todo y sigue con la cepa original que de repente no puede llegar. Eso a veces no se dice, los que hablan de ingeniería genética hablan mucho bonito, que sí, plagio por acá, pero lo que no dicen que a veces que ese plagio es muy estable generalmente. Entonces, ¿qué otra forma entonces se puede tener mutante mediante la combinación, mediante el recombinante, siempre con el objetivo de mejorar el rendimiento, mejorar la actividad y otros parámetros de interés comercial. Y a la hora de tener estos presentes, bueno, obviamente proteger el ambiente, diseñar procesos que sean más rentables, que trabajen en el laboratorio de investigación y también de producción, ya que la fabricación de vacunas y antibióticos, etc. ¿no? Entonces, para ello que necesitamos, desde el punto de vista también de ustedes, minimizar los subproductos porque provoca interferencias en el proceso de separación, poner los reactivos no utilizados para reciclar, maximizar las ganancias, minimizar el consumo de energía, minimizar el impacto en el medio ambiente. Entonces, eso, ahora con la huella de carbono también es rentable. Entonces, el mercado tomar esa desconectada también, la ambiental, ¿no? Teniendo un buen sistema biológico, pues incluso como la microbiana nos permita mitigar, eliminar o bioremediar compuestos tóxicos. Estamos tercera semana, cada semana habrá primero uno. También en las 2 semanas debe estar ya el producto que me sube en práctica. La sexta semana se va a sustentar ese producto en su horario respectivo. También hay sabiduría en la sexta semana. En esa semana, en el mismo horario habrá examen teórico y en la sesión de práctica habrá presentar el producto equivalente a examen práctico. Esa es la contraseña de esta semana.
que hay otra aplicación. Lo malo es que como son gratuitos, son para 3 veces nada más. Y no es fácil estar cambiando cada rato. Tienen un QR, entren ahí.